Bienvenidos a su programa El Poder de la Fe, que se transmite a través de UCI TV. Soy el pastor Jorge Lau, declaro mis saludos a todos ustedes desde Lima, Perú. Es un tiempo precioso, especial, en el cual el Espíritu de Dios está moviéndose con gloria y poder. Así que todo lo que estamos en este día aquí prestando atención, yo quiero que sepan que toda palabra que sale de la boca de Dios nunca regresa vacía, sino va a cumplir el propósito para el cual Dios la envía. Así que están bienvenidos a recibir el poder de la palabra del Señor. Muy bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, el justo por la fe vivirá. En Apocalipsis 3:3 se dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú no sabes, tú eres un desventurado, eres un miserable, es pobre, ciego y desnudo. La óptica de lo que estamos viendo, mucha gente entiende su riqueza o su pobreza en la cantidad de bienes que tiene y se siente seguro con los bienes que tiene. Por eso hay una lucha continua por las riquezas y por el poder. Y buscamos en este mundo natural el poder que nos dé ganas, ansias, visión de vida. Pero este mundo, en todo lo que tú vives, solo hay un camino y hay una meta a un mundo natural que se llama la muerte. Mas cuando Cristo vino a este mundo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese Cristo que vino acá a este mundo trajo la luz con Él. Dice, la luz de Dios venía a este mundo. La luz es la persona que te enseña a mirar las cosas bien. Jesús empezó a enseñar, empezó a hablar, a predicar en todas partes, en todas las ciudades, en todas las aldeas, en todo lugar donde Jesús iba. Él era el maestro que enseñaba, traía luz. Por eso dice, las ciudades que estaban escondidas en sombra de muerte, ciudad escondida en sombra de muerte, vio gran luz cuando Jesús empezó a predicar y a enseñar. En este tiempo en el cual vemos una pobreza espiritual, una pobreza emocional, una pobreza en la persona que vive en este tiempo, en esta época, en la cual se siente un desorden mundial. No hay líderes, no hay personas que tengan luz, entendimiento, no hay personas ni gobernantes que puedan decir este es el camino a seguir. Diferentes entidades mundiales están hablando, cada uno tiene su forma de pensar, pero cada vez que hablan cae en desorden a este mundo. Este es un tiempo tan difícil para la humanidad, es un tiempo en el cual tiene que despertar esa humanidad dormida. Algo pasó en algún momento de nuestra vida, en el momento de nuestra historia, la historia de la humanidad, porque la gente antes buscaba de corazón a Dios y quería la luz de Dios, mas ahora la gente solamente piensa, yo ya lo sé, yo ya tengo, hay tanto adelanto, hay tanta ciencia, tanto conocimiento, las cosas se mueven tan rápido, todo es negocio, todo es búsqueda de riqueza, búsqueda de poder, pero han perdido la luz, por eso el mundo anda en tinieblas. Y cuando vino Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El Maestro vino a enseñar. Jesús estuvo con sus discípulos, les enseñó, les transmitió su vida, les transmitió una forma de ver cómo Dios veía las cosas para que abrir los ojos de la gente en ese tiempo. La gente tenía mucha religión. El pueblo judío, el pueblo más religioso que había en ese tiempo y ahora. Pero la religión, sin una relación con Dios real, genuina, es solo una serie de actos religiosos que no llegan a ningún sitio. Y Cristo vino y rompió una forma de pensar religiosa. A pesar que era el pueblo de Dios, se ha llenado de tanta religión, de tantas formas, de tantas actividades, pero que no podían encontrar un camino a Dios. El único camino que vino a este mundo se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús obedeció, vivió una vida normal como cualquier persona vivía. Fue niño, fue adolescente, creció. Llegó un día que tuvo 30 años, era la edad de adulto en ese tiempo. Y Jesús lo primero que hizo
ya como adulto, tomando su propia decisión. Ya no estaba bajo el cuidado de sus padres. Ahora Jesús salía y decía, me voy al Jordán, el río Jordán. Jesús fue a bautizarse. Juan Bautista lo bautizó. Mientras Juan Bautista bautizaba a Jesús, él lo vio a Jesús venir. Dijo, caray, ¿qué pasa acá? Algo está pasando. Tú eres el Cordero de Dios. ¿Cómo? Él dice, yo veía. O sea, se le abrieron los ojos a Juan cuando estaba bautizando. Él bautizaba para arrepentimiento de pecados. Pero Juan, cuando bautizó a Jesús, sus ojos se le abrieron y vio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios venir sobre Jesús. Y vio la forma en forma de, como si fuera una paloma. No dijo que era una paloma, dijo como si fuera una paloma. Porque el espíritu de la paloma, la forma de actuar de una paloma, la paloma es el ave más sensible que hay. La paloma al menor movimiento sale disparada. Por eso a veces ponen a las palomas como guardianes en algunos sitios para escuchar cuando viene un ladrón o algo, porque la paloma es muy, muy sensible. Yo quiero decirte que este día, este programa de hoy, es dedicado al Espíritu Santo. Él es Dios, es una de las personas de Dios. El Padre está en los cielos, gobernando sobre toda la creación. Pero el Padre está descansando en los cielos, está en su reposo. Jesús, el Señor, vino acá, vive una vida llena del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús fue inspirado y guiado por el Espíritu Santo, porque después de ser bautizado, empezó su vida de milagros, vino el Espíritu Santo sobre él, su comunión con el Espíritu Santo estableció las reglas de su vida. Y este Señor Jesucristo que vino a este mundo hacía milagros, señales, prodigios, manifestaba de continuo la gloria de Dios. La presencia en la cual Jesús se movía, la presencia de Dios, porque Jesús vino como hombre, y como hombre Él se despojó, dice su naturaleza divina, y se hizo carne, como hombre vivió, como cualquiera de nosotros. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Él, empezó la manifestación de la gloria de Dios. El Padre está descansando, Jesús dio su vida por nosotros, Él vivió enseñándonos cómo debemos vivir nosotros, todos los milagros, todas las señales, todos los prodigios. Dice, Él nos hizo como un hombre ungido por el Espíritu Santo, porque Dios estaba con Él, porque el Espíritu Santo estaba con Él. Entonces, una vez que Jesús recibe el Espíritu Santo, viene sobre Él, reposa sobre Él. Ahora, Jesús empieza una vida llena de milagros, prodigios, empieza a sanar enfermos, echa fuera demonios, calma vientos, calma tempestades, y ejerce el poder, dice, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí con vosotros. Y en ese instante Jesús se convierte en el representante como hombre del reino de Dios. Y como hombre Él tenía un título que era el Cristo, el Salvador. Pero ¿quién era? Era un embajador de Dios. Jesús vivió en este mundo manifestando de continuo el reino de Dios. Decía, Dios dice y eso se hace. Dios dice, la palabra de Dios. Dios envía su palabra y no regresa vacía. Jesucristo vivió obedeciendo en todo al Padre y Él dijo, yo no hablo nada si el Padre no me dice que lo diga. Entonces, todo lo que dijo Jesús, todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, todo lo que Él enseñó, era todo lo que el Padre le decía que hiciera. Y Jesús dio su vida por nosotros, fue a la cruz, murió por nuestros pecados. Él cargó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad pasada, presente y futuro. Y una vez que murió por todos nosotros, Él fue al Padre. Él primero fue al infierno, llevó los pecados ahí, lo dejó ahí. Luego, Él fue al Padre. Tenía que ir al Padre, pero antes de ir al Padre, resucitó primero acá entre los hombres. Y en su resurrección empezó a hablarnos más y más acerca del reino de Dios. Empezó a darle el acabado final. Y después le dijo, no se muevan, esperen aquí en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, porque entonces me serán testigos. Luego Jesús dije, es necesario que vaya al Padre para enviarles al Espíritu Santo. Ahora Jesús murió, resucitó, fue levantado al Padre y está sentado a la derecha del Padre. Jesús con el Padre están reposando, están descansando, están en el reposo del Señor. ¿Pero a quién envió acá a la tierra a trabajar? Al Espíritu Santo. Todo creyente, todo cristiano, toda persona que ha venido y ha dicho, Señor Jesús, ven a mi vida, yo te recibo,
como mi Señor y mi Salvador, en ese instante es sellado por el poder del Espíritu Santo, es sellado con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a él y hace morada en él, y nuestra casa, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que es un templo? Que Él vive acá, que Él reposa sobre nosotros, confía, Él descansa en nuestras decisiones de obediencia a Él. Entonces el Espíritu Santo que está en nosotros, Él necesita manifestarse. Nos ha enviado a todo creyente a tener una intimidad con Dios, a poder conversar con Dios en una forma tan especial. Primero, cuando Jesús viene nos muestra el camino al Padre y nos enseña a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. El hombre no sabía que Dios era su Padre. Ahora Jesús nos muestra que Dios, en Cristo Jesús, todo el que ha nacido de nuevo es hijo de Dios, y en Cristo Jesús Dios es mi Padre. Entonces Dios, que es mi Padre, ahora yo tengo una posición especial y tengo que tener un sello divino. Por eso vino el Espíritu Santo a sellarme. Él me confirma que soy hijo de Dios. Pero como hijo de Dios hay dos formas de andar a pesar que hemos recibido a Jesús. Uno es andar a la luz del conocimiento y otro es andar ignorando el conocimiento de Dios. Porque a pesar que somos hijos de Dios, de nosotros depende conocer o no conocer a Dios. El día que Él vino a nuestro corazón, yo recibí un primer conocimiento de Dios. Pero no me puedo quedar en ahí, tengo que ser transformado. Por eso en Romanos 12:2 dice: transformados por una ordenación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros ahora nos empieza a revelar su palabra. Por eso que dice en la Biblia, cuando hablamos de la palabra de Dios, estudiamos que hay dos tipos de palabras: la palabra logos y la palabra rema. Logos es la palabra escrita, pero solo el Espíritu Santo te la puede revelar. ¿Y cuándo te la revela? En tu intimidad, en tu comunión con Dios. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús aquí para estar siempre con nosotros. El Espíritu Santo está trabajando a través de todos nosotros, de cada uno de los que hemos creído en Él. Pero es de nosotros depende decirle: cuenta conmigo, Señor, o no. Acá no se está hablando en la palabra de Dios. Dice: o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te arrojaré de mi boca. ¿Te metes con Dios de verdad o más o menos? Mucha gente viene a la iglesia y en la iglesia tiene muchas posiciones. Hay personas que dicen: bueno, voy a cumplir con Dios, entonces voy cada domingo a la iglesia. Y calcula una hora y a veces, si es más, se aburren. Incluso en las iglesias, cuando hay cultos en los cuales se canta, se alaba a Dios, hay formas, ha cambiado mucho la forma de ser. Antes la gente cantaba mucho, adoraba mucho, alababa mucho. Ahora la gente dice: no, mucha alabanza, menos canciones. No, la gente se aburre, se vayan a ir. Están más preocupados porque la gente se vaya y no se preocupan porque el Espíritu Santo ese ya se fue. Porque el culto de la iglesia no es para agradarte a ti, hermano o hermana. No es para agradar a la iglesia. Es el culto de la iglesia para agradar al Señor su Dios. Es nuestro culto de adoración a Dios, y el Espíritu Santo, a los que están llenos del fuego de Dios, los que estamos andando en Él, nos lleva a adorar a Dios. Los cultos son para adorar a Dios, y el Espíritu del Señor se mueve en medio de una congregación que ama a Dios, que adora a Dios, que el tiempo le pertenece a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Hermano, la iglesia no es un show para las personas, no es un show para el que viene a la iglesia. La iglesia es del Señor. La iglesia es el Señor y la adoración es del Señor y la atención está puesta en Él, porque la iglesia, el culto es a Dios, no es a los hermanos. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos lleva a adorar a Dios. Por eso Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que tales adoradores adoren. Entonces, para poder adorarlo en espíritu y en verdad, tengo que conocer cómo me relaciono con Dios. Mi relación con Dios, primero, cuando Jesús nos enseñó cómo ir al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Viene Jesús, lo recibimos como Señor y Salvador. Tengo una comunión con Jesús, es mi Salvador, es mi Señor, es mi hermano mayor. Pero ahora Jesús está sentado a la derecha del Padre. Nos ha metido dentro de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces lo que nos ha dejado ahora es una íntima comunión con Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser ahora nuestro compañero.
anda con nosotros, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro ayudador, porque se manifiesta el amor de Dios a través de alguien que siempre estará contigo. Él dice, no te dejaré ni te desampararé, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Pero el Espíritu Santo manifiesta la palabra de Dios que nos da como una revelación y podemos andar con Él. Y en esa intimidad con el Espíritu Santo, en esa intimidad es donde se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Este programa se llama El Poder de la Fe. La fe sin obras es fe muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Pero la fe consiste en aprender de quien te ha dado su palabra y ser enseñado por Él. Porque la fe consiste en creerle a Dios lo que Él dice en su palabra, pero también en tu tiempo de oración y comunión con Dios, dejar que el Espíritu del Señor esté en intimidad contigo, enseñándote, explicándote cómo debes andar en este mundo. Porque el problema de vivir en este tiempo es que la gente está más expectante del último descubrimiento, de la última moda, de estar siempre expectante de las cosas nuevas que este mundo da. Y han perdido esa expectativa de lo que Dios está haciendo. Han perdido la expectativa de lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Por qué estoy? ¿Cuál es mi propósito para andar? Ahora, la pregunta para cada creyente: ¿estás andando con Dios? ¿Dios está contigo? ¿Reconoces sus caminos? Yo veo tanto temor en este tiempo, tanta angustia, tanta depresión. La gente no sabe cómo usar su tiempo y cada vez tienes menos tiempo porque lo único que el diablo te roba es tu tiempo. Siempre está buscando llenar tu tiempo. Ya sea con un programa de televisión, ya sea con el último celular, ya sea con la última moda, ya sea con una enfermedad, ya sea con muchas cosas, pero siempre el diablo ha establecido un robo que es el robo de tu tiempo de vida. ¿Y cuánto tiempo de vida tienes para ofrecerle a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes tú para prestar atención que Dios está andando contigo, que el Espíritu Santo está contigo, está ahí, que Él está esperando que tú le hables, que converses con Él, que te comuniques con Él? El Espíritu Santo ha venido para ser tu amigo, ser nuestro amigo. Y hoy día vamos a conversar de eso. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta, cuál es la intimidad que Él tiene, cuál es el secreto de andar bajo el poder del Espíritu Santo. Nada es imposible para el que cree. Nada, ¿no? Entonces, cuando hablamos que el Espíritu de Dios vino como si fuera una paloma, Él reposó sobre Jesús. Él reposó, ¿no? Entonces, al reposar Él sobre Jesús, lo que hizo es descansar lo que Él tenía que hacer en la obediencia de Jesús. Ese es el reposo. Espíritu Santo, ven, reposa sobre mí. Entonces, la venida del Espíritu Santo cuando vino sobre Jesús y reposó en Él, quería decir que descansó en que Jesús iba a obedecer en todo a Dios, iba a ser guiado por Él. Entonces, todos los milagros que hizo Jesús desde ese día fueron como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre Él y lo hizo milagros, señales, prodigios, porque Dios estaba con Él, porque el Espíritu Santo está con Él. El poder de la fe te ayuda a tener conciencia. La fe te da conciencia de que Dios está contigo. La fe te da conciencia que Él te está mirando, que tú lo puedes escuchar, que tú lo puedes ver también. Pero como estamos tan distraídos, mirando cualquier cosa, lo que está pasando, las circunstancias de este mundo, quitamos los ojos del Señor. Dice, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en su palabra, tienen que estar puestos en el mover del Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. La guía del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder que Dios nos da para hacer lo que Él nos ha enviado. Yo no estoy de casualidad en este mundo. Tú no estás de casualidad. Tú no eres una equivocación. Tú eres un propósito divino para aquí en la tierra. Y ese propósito se va a cumplir cuando tú prestes atención, cuando tú mires a quien es tu Creador, cuando tú mires a quien es tu Padre que te está enseñando, cuando tú mires la palabra de Dios, cuando mires y prestes atención a lo que Dios te dice. Mucha gente, muchas veces,
casi no lee la Biblia. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. Pero ¿qué crees si nunca has leído la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto es el Espíritu Santo el que te la va a revelar. Pueblo de Dios, es tiempo de buscar a Dios, de buscarlo en su palabra, de buscarlo en su relación con el Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, guíame. Y mientras tú estás meditando en la palabra, el Espíritu Santo empieza a revelar su palabra a ti. Y cuando tú la entiendes y actúas en ella, el poder de Dios está ahí en manifestación. Donde quiera que vayas, una persona que anda en comunión con Dios, en relación con su palabra, guiado por Él, tú solo caminas por las calles y la gente ya es tocada por el poder de Dios. A veces una palabra que tú hablas tiene tanto poder que manifiesta la gloria de Dios. Muchas veces he hablado cosas mientras he caminado, he decretado cosas y al poco tiempo veo que se han hecho. Yo me acuerdo cuando Jesús fue a la higuera, esperaba que la higuera tuviera frutos, pero la higuera estaba hermosa, bonita, pero no tenía frutos. ¿Qué hizo Jesús? Maldijo la higuera. Al día siguiente estaba seca la higuera. Pues dice, el poder de la creación, el anhelo de la creación, es que Dios hable su palabra, porque con su palabra lo creó todo. Pero nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener intimidad con Dios, tenemos que tener entendimiento de la palabra de Dios, tenemos que aprender a que el Espíritu Santo manifieste su palabra a través de cada uno de nosotros y vamos a ver los frutos que eso produce. Dice, creí, por lo cual hablé. Para el que cree, todo es posible. ¿Pero qué cosa creo? No puedo creer cualquier cosa. Creo lo que el Señor dice en la Biblia, su palabra. Cuando su palabra viene a mí, cuando sus pensamientos vienen a mí, yo empiezo a absorberlos, a hacerlos uno con los míos. Y aun cuando hay cosas que en mi vida, en forma natural, yo entiendo que Dios piensa mejor que yo. Y cuando yo empiezo a aceptar los pensamientos de Dios sobre mis pensamientos naturales, entro a otra revelación, entro a otra atmósfera, entro a una atmósfera de señales, prodigios y milagros. Porque ya no es mi vida, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces lo que yo vivo ahora no es una vida solamente natural, porque hay una lucha entre una vida natural y sobrenatural. Ahora lo que vivo es una vida por encima de lo natural. Para eso hemos sido llamados. Somos linaje de Dios, dice la Biblia. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo distinto, pero muchos no lo sabemos. Recibimos a Cristo como Salvador y decimos, soy cristiano, eso es precioso, pero también tiene que saber qué significa ser cristiano, qué significa ser creyente, qué significa ser discípulo. Un discípulo es lo mismo que su maestro le enseña. Un discípulo activa en él la vida de su maestro, sus enseñanzas y su conocimiento. Entonces, como discípulo de Cristo, yo debo estar preparado para andar la vida como la anduvo Jesús. Todo lo que hizo Jesús en la tierra. Era un hombre que vivía un cuerpo natural, pero vivía sobrenaturalmente, porque en cualquier momento echaba mano de la vida eterna, echaba mano del mundo espiritual y lo traía a este mundo natural. Él, porque la presencia de Dios estaba con él. La pregunta es, ¿andas en su presencia? ¿Te mueves en la presencia de Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tu vida de oración cómo está? ¿Te está guiando el Espíritu Santo? ¿Conoces quién es el Espíritu Santo? Hay iglesias que creen que el Espíritu Santo es una paloma. Vino como una paloma. Juan decía, yo vi venir al Espíritu Santo como si fuera una paloma. Por el carácter, el Espíritu Santo es una persona más sensible de Dios. Dice, todo pecado contra el Hijo no merece perdón, pero no el pecado con el Espíritu Santo. Y a veces ignoramos su presencia. Hay iglesias que hasta lo niegan. El Espíritu Santo se manifiesta con poder y gloria, porque Dios quiere que su pueblo se levante como un linaje especial que manifieste de continuo la gloria de Dios. Que donde quiera que vaya, hagan las cosas sobrenaturales de Dios se manifiesten en este mundo natural. Por eso es que una persona puede morir, también puede resucitar. Para el mundo es imposible, para Dios todo es posible. Un enfermo que esté desociado puede sanar, para la ciencia es imposible, para Dios es posible. Que no hay que comer, que va a haber escasez en el mundo, que va a haber falta de agua. Mira, cuando Dios estaba con Moisés,
en el desierto, de una roca brotaba agua para dar de beber a 2 millones de personas. Así que vamos a conocer hoy día un poco más acerca de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y para eso hoy tenemos, como habíamos compartido, al pastor Hugo Blas, al pastor Héctor Hernández, y vamos a estar conversando en el siguiente estado. Vamos a compartir acerca del poderoso Espíritu Santo de Dios. Así que después de este video que vamos a pasar en este momento de adoración al Señor, vamos a continuar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Estemos en una expectativa, llenos de gozo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos, todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De nuevo la pregunta, Dios está contigo. Así que cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado, hablábamos que la palabra Jordán es una palabra que habla de separación, de cruzar el río. La palabra de Jordán habla de un tiempo distinto, que se dice a la manera de Dios, como Dios piensa. Entonces cuando Jesús, después de una vida natural, va al Jordán a ser bautizado, él entra al Jordán. La palabra Jordán es a la manera de Dios. Entonces, en ese instante viene el Espíritu Santo y Jesús empieza a vivir a la manera de Dios. Y eso lo hace guiado, inspirado, ungido por el Espíritu Santo. Así que hoy día tenemos como nuestro invitado especial al pastor Hugo Blas, un gran amigo, poderoso hombre de Dios, y queremos pues que junto con el pastor Héctor Hernández, transmitir todas nuestras vivencias y experiencias y nuestro concepto del mover del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Adelante, pastor Hugo. Un saludo a todos los televidentes que nos están pues viendo a través de este canal, y agradecerle a Dios por esta hermosa oportunidad de poder compartir con ustedes algo pues relacionado a la persona del Espíritu Santo. Y agradecer también a Dios, ¿no?, por tener aquí con nosotros a Héctor, un amigo que ha sido para mí de bendición conocerlo, y con él estamos justamente poder compartir este tiempo, ¿no?, este tiempo para expresar algo de lo que sabemos, de lo que Dios nos ha ministrado acerca del Espíritu Santo. Y yo quería hablar sobre lo primero que hace el Espíritu Santo en la persona, y no hablo de creyentes, hablo de no creyentes, porque ¿qué sería del mundo si no estuviese el Espíritu Santo hoy en la tierra, ¿no?, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy en día con la humanidad. La humanidad no sabe, pero el Espíritu de Dios está obrando día a día para convencer al mundo entero de justicia y de juicio también, ¿no?, como dice las Escrituras. Yo voy a leer el pasaje para que usted pueda entenderlo, y dice así: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque el mundo entero estaba bajo pecado, y por estar bajo pecado está bajo condenación. Y así se manifestó la justicia de Dios, que si el hombre pecaba, pues iba a estar bajo condenación. Pero Dios ha sometido al mundo a una justicia justa que se da a través de Jesucristo. Y entonces es esto lo que hace el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, ¿no?, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Hernán, aquí Héctor, yo quería que podamos un poco compartir, ¿no?, acerca de este tema. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra en el no creyente? Porque según las Escrituras, aunque el mundo no le conoce, Él está obrando de una manera maravillosa, ¿no?, usando a la iglesia para llevar una palabra de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Voy a entrar primero en el versículo que habló, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El siguiente versículo es muy esclarecedor, de pecado. ¿Saben cuál es el pecado? No recibir a Cristo. Así es, ¿verdad? El pecado es no recibir a Cristo. Pecado no es, todo el mundo piensa en sexo, en drogas, en alcohol, en comida.
Pecado es cerrar el blanco. Jesús dijo, el único camino para el Padre soy yo. Esas fueron sus palabras. Entonces, no apuntar a ese blanco es pecado, el pecado más grande. Por eso, otra vez, de pecado, de justicia y de juicio, y dice el siguiente versículo, de pecado porque no lo aceptaron a Él, no aceptaron a Jesús como Salvador. Ese es un punto que quería recalcar. Y lo otro es precioso. Nosotros, cuando recordamos la primera aparición del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, estaban todos, dicen, unánimes juntos, y en ese momento cayó el Espíritu Santo. Y empezaron a profetizar y hablar en lenguas. Y hubo tal conmoción, porque hubo relámpagos, truenos, llamas, que vino una multitud. ¿De qué se trata esto? O sea, hubo show, como decimos nosotros. El Señor le gusta hacer show para que la gente pueda conocerlo, ¿sí? O sea, no es alguien que quiere por escondido. Hizo un show y la gente dice textual que lo escuchaba cada uno en su propia lengua. Ojo. Pero también había un grupo que decía, estos están borrachos, porque hablan... Y Pedro dice, claro, son las 9 de la mañana, ¿no? Y no hay toma a esta hora. ¿Qué pasó? Una gente lo escuchaba en su propia lengua y otra gente escuchaba balbuceos. Lo que estaban escuchando en su propia lengua, el Espíritu Santo les estaba dando la transmisión del Espíritu. Estaban recibiendo un don, que es el don de interpretación y discernimiento de lenguas. Miren, ¿no? Ya el Espíritu Santo conoce a cada persona. En otras partes, lo vamos a revisar de repente hoy día, en 1 Corintios 12 habla de eso, que el Espíritu reparte a cada uno según a Él le parece, no a nuestra propia imaginación o deseos, ¿no? Segundo, rapidito, pasamos a Hechos 10, cuando Pedro empieza a testificar a el Cornelio, que era un centurión, y en el capítulo 11, miren lo que dice Pedro. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Ni siquiera tuvo tiempo de predicarles mayor cosa. Y el Espíritu Santo, ¡pac!, cae sobre la gente que estaba con ansiedades de buscar a Dios, con un deseo de buscar a Dios. Y el Espíritu Santo se manifiesta a todos los que están destinados. Y les habló y recibieron el Espíritu Santo, profetizaron, hablaron lenguas, y Pedro y los judíos acostados que estaban asombrados. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo, los gentiles, ¿no? Y bueno, es un poco lo que él estaba diciendo. El Espíritu Santo se va a manifestar porque Dios quiere que se manifieste. Amén. Por favor. Y algo que hace el Espíritu Santo en las personas, ¿no?, que están bajo condenación, porque para mí hoy en día el problema más grande de la humanidad ahorita no es el coronavirus, es uno de los tantos problemas que se van a manifestar en el mundo, pero el problema más terrible que tiene la humanidad es que está bajo condenación, pero hay una oferta de Dios que si creemos en Jesucristo, Él nos sacará de esa condenación en la cual el mundo se encuentra. Y el Espíritu nos convence de pecado, nos convence que estamos bajo pecado, y si estamos bajo pecado, estamos bajo muerte, bajo condenación. Entonces, pero cuando aceptamos a Jesucristo, ¿qué hace el Espíritu? Es algo maravilloso lo que hace el Espíritu después que nosotros creemos en Jesucristo, creemos en que estamos actuando ahora en fe para que Jesucristo venga y solucione la situación terrible en la que nos encontramos de condenación y nos libere de ello. Entonces, pero luego, ¿qué hace el Espíritu? Según las Escrituras, Él engendra en nosotros a Jesucristo. Es algo poderoso. Por ejemplo, lo hizo con María, cuando engendró al Espíritu Santo en María, como una señal que Jesucristo iba a ser engendrado por el Espíritu en toda la humanidad. Entonces, cuando uno decide creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y aceptarlo como el Salvador, aquel que viene para liberarlo de la condenación, lo que en ese momento hace el Espíritu, el mismo Espíritu que nos estuvo convenciendo de pecado, planta la semilla incorruptible en nuestro corazón. ¿Qué sucede luego? A partir de allí, el Espíritu Santo se convierte en nuestro acompañante fiel, en nuestro paracleto, para cuidar la semilla que Él mismo plantó y cultivarla interiormente en nuestro ser para que vaya creciendo, y nosotros que tenemos la semilla de Jesucristo en nosotros, comencemos a crecer a imagen y semejanza de Jesucristo. Esta es una obra maravillosa del Espíritu Santo, convencernos, aceptamos que estamos bajo pecado,
que hay una condenación sobre nosotros, aceptamos que Jesucristo es el único medio para poder salvarnos, tomamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Libertador, y en ese momento el Espíritu Santo coloca la simiente de Dios en nosotros, pero Él mismo entra a nosotros y nos convierte en templo de Él, templo del Espíritu Santo. ¿Para qué entra el Espíritu? Para cultivar esa semilla que ha sido plantada, la cual es Jesucristo. Por eso hoy en día, con toda firmeza, con toda seguridad, podemos decir que Jesucristo vive en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo lo engendró en nosotros y Él mismo está cultivando esa semilla que fue plantada. Y esto, Héctor, es algo que a mí realmente me sorprende, esa obra maravillosa, el Espíritu Santo, todo lo que hace, ¿no? Y el mundo no sabe de esto, el mundo no conoce de esta gran verdad que es que el Espíritu está en la tierra tratando de salvar a la mayor cantidad de hombres, y a todos aquellos pues que se arrepienten y creen en Jesucristo, les da la bendición, ¿no?, de la vida nueva plantada en Jesucristo, la vida eterna plantada en Jesucristo, para que ella se desarrolle en nosotros y así también nos hagamos nosotros templo del Espíritu Santo, porque Él se convierte en el paracleto, en el acompañante, el ayudador, ¿no? Qué hermoso lo que está diciendo. Sabemos también por la palabra que la semilla es la palabra de Dios. En Juan 1 dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esta palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que es Jesús. Okay, esa semilla, y quiero decirles una cosa, yo desde muy niño, he leído la Biblia, de chiquito, estoy hablando de 6, 7 años. Y me la he leído y me la he leído, pero ¿saben qué? Hasta que el Espíritu Santo no entró en mi vida, era lectura, era conocimiento. Y después fue lo que llamamos rema, revelación. Cuando esa palabra pudo actuar en mi vida y hacer los cambios que necesitaba hacer, fue por medio del Espíritu Santo. El conocimiento solo no lleva a ninguna parte. Voy a dar un ejemplo bíblico. Pablo conocía la palabra, estuvo a los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos, informado, entrenado, realmente conocedor de la palabra, conocedor de las promesas de Cristo, sabía que venía, sabía cuándo venía, sabía la señal, conocía. ¿Y lo recibió a Cristo? No lo recibió a Cristo. Cuando Cristo se le manifiesta y él decide recibirlo, ahí entra el Espíritu Santo y empieza a cambiar toda su vida. Sin la revelación del Espíritu Santo, Pablo era sencillamente un erudito que se iba directo a cualquier parte, menos al cielo. Tremendo, Héctor. Cierto. Bueno, y a partir de entonces, desde que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nos convierte a nosotros en templo de Él, es que Él comienza a hacer una obra extraordinaria, ¿no? Yo diría una obra progresiva. ¿Por qué? Porque nos va santificando, va trabajando en nuestro carácter y todo lo va haciendo con la palabra. Por supuesto, a través de hombres de Dios que han sido llamados al ministerio para que puedan ayudar a que esa simiente pueda dar sus frutos, pero eso no daría frutos si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo todos los días. El problema es que no hemos aprendido a tener comunión con el Espíritu Santo, y para que Cristo crezca en nuestro corazón, en nuestra vida interior, necesitamos de una comunión muy íntima con el Espíritu Santo, porque Él entró justamente para que la simiente que fue plantada por Él pueda crecer, pueda desarrollarse y podamos llegar a un nivel de madurez. ¿Por qué razón? Porque en el nivel de madurez algo va a suceder también con nosotros a través del Espíritu. Se requiere de un proceso donde vamos caminando en madurez. ¿Para qué? Para que luego el Espíritu que está en nosotros influenciando, para que obedezcamos a la palabra, para que obedezcamos a nuestros pastores, para que cumplamos los principios bíblicos. Todo ese trabajo lo va haciendo en nuestro proceso de crecimiento, pero una vez que ya hemos madurado, Dios quiere que entremos al ministerio, que seamos usados de una manera extraordinaria por el poder de Dios. Y ahí es que sucede que en ese proceso de caminar con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que nos está guiando en todo este tiempo, comienza a trabajar ahora para que nosotros podamos
vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque una cosa es vivir bajo la dirección, bajo la influencia del Espíritu Santo, pero ya cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, ahí se da el ungimiento del Espíritu Santo para una vida ya sobrenatural. Entonces, cuando llegamos a este nivel de madurez, viene lo que es el ungimiento del Espíritu Santo. Y ahí pues entonces comenzamos ya una vida de bendición, no solamente para los que están en casa, sino también para los que están fuera. Y ahí es que el Espíritu nos usa para llevar la palabra, para predicar la palabra a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. Amén, amén, amén. Acá hay otro punto importante, lo que mencionó el pastor Hugo Blas. También hay una actitud para que el Espíritu Santo comience a actuar, porque también depende de nuestra actitud. Y vamos a mencionar lo que mencioné hace un rato sobre cómo María recibe el Espíritu Santo. Sus palabras fueron: he aquí la esclava o sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿A quién le estaba diciendo? Al Espíritu Santo que entre. Si nosotros ahora, cada día, le decimos: Señor, Gloria a Dios, quiero tu voluntad. Y está en un proverbio: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, remarco una y otra vez, todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El Espíritu Santo está para eso. Pero ¿cómo vamos a hacerle caso si no queremos ni siquiera escucharlo? ¿Y para qué lo escuchamos si no le vamos a hacer caso? ¿Para qué leemos la palabra? ¿Para llenar nuestra cabeza o para ejecutar el plan de Dios en nuestra vida? Y de eso está hablando el pastor Blas. Está hablando de que cómo podemos el Espíritu Santo dejar que actúe en nosotros. Y ojo, Dios jamás se equivoca. 1, jamás quiere algo mal para ti. 3, quiere bendiciones y que crezcas, que progreses. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en progreso, en crecimiento, hasta que el día se hace perfecto. ¿Quieres un día de ese tipo? ¿Quieres que tu día se haga perfecto? ¿O quieres andar en oscuridad, a veces en luz, a veces en oscuridad? ¿Cuánto te dejas guiar por el Espíritu Santo? Y qué interesante, ¿no? Porque Jesús va dejándonos las marcas, las huellas, las pisadas para que sigamos por ellas, ¿no? Por ejemplo, Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Él nace como un ser humano tal como nosotros, pero claro, sin pecado. Pero luego va en esa influencia del Espíritu Santo en él llega luego al Jordán. Y dice que allí es bautizado y los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él. Ahí él es ungido por el Espíritu Santo y ahí comienza su ministerio, ahí comienza el trabajo de hacer discípulos. Mire, pasaron cuánto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba, como decía nuestro querido pastor Héctor, estaba en todo el proceso de ir creciendo. Entonces, él nos da esa señal de que hay un tiempo en que el mismo Espíritu que está trabajando en nuestro interior va a bautizarnos para que él ejerza ahora un señorío. Por eso es eso que dice que el Espíritu Santo vino sobre él, y a partir de que vino sobre él, él comenzó a vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, estando lleno del Espíritu, dice que el Espíritu lo llevó, ya no caminó él en su propia voluntad, sino que a partir de ahí caminó guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo y tuvo una gran victoria sobre Satanás. ¿Por qué? Porque había sido ungido, porque estaba lleno del Espíritu Santo y el diablo no pudo vencerlo con la tentación. Es algo interesante, ¿no? Que sucede justamente después de que él pasa por las aguas del bautismo, los cielos se abren y él, pues entonces el Espíritu Santo viene sobre él es lleno del Espíritu Santo, se va al desierto y tiene una gran victoria y luego comienza su ministerio, que ha sido impresionante, impactante para nosotros, que hoy tenemos el registro en la Biblia de cómo él discipuló guiado por el Espíritu Santo. Amén, así es. Y ahora, Pablo, en la epístola de los Corintios, cuenta algún detalle bien importante. Porque ya recibimos el Espíritu Santo, hay que dejarlo actuar, pero hay un consejo ahí. Dice: seguid el amor. El Espíritu Santo es el Espíritu de amor, por si acaso. Está hablando de seguir al Espíritu, en otras palabras, ¿ya?
y procurad los dones espirituales. O sea, que busquemos. Pero ¿cómo lo buscamos? Lo buscamos dejándonos guiar por el Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Acá hay un puntito. La mayor parte de la gente piensa que los profetas son sencillamente que hablan del futuro. No, profetizar es hablar la palabra de Dios, lo que tiene para ese momento. Por ejemplo, estás en un momento con alguien te pide oración o te pide un consejo y en vez de decir lo que piensas, paras un ratito, escuchas a Dios, lo escuchas al Espíritu Santo y transmite lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y ahí fluye una sanidad, fluye un poder que es totalmente fuera de este mundo, es sobrenatural. Entonces, profetizar, sí, hay profecía al futuro, por supuesto, los profetas han hablado del futuro también, pero tenemos que basarnos en decir lo que el Espíritu nos está guiando a decir. Ese es el gran don. Dice, sobre todo que profeticéis. Por eso Pablo dice, yo profetizo y yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero prefiero decir 3 palabras, 5 palabras con entendimiento que miles en lenguas. Quiero que entiendan y reciban la palabra. Entonces, profetizar es el don mayor. Lo dice Pablo, lo pueden leer en 1 Corintios 14:1. Sí. Amén. Perdón, pastor. No. Qué importante es entender cuando dice la promesa en los postreros días, dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, ahora lo tenemos la gente que está buscando a Dios, ¿cierto? Y somos nosotros que queremos guiarnos. Solamente el problema es que la gente no conoce al Espíritu Santo, no sabe que Él es Dios muchas veces. Tenemos una idea vaga de quién es, pero es importante, va a haber un derramamiento en este tiempo sobre toda carne. Por eso es que estos programas informativos, porque estamos informando, enseñando, preparando para esta gran venida del Espíritu Santo. Son los tiempos finales, vamos a ver terremotos, guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. La gente dice, ¿será el fin del mundo? No, aún no es el fin, porque va a haber un derramamiento tan poderoso, pero cuando venga ese derramamiento, la pregunta es, ¿estaremos preparados para recibirlo? ¿Conocemos quién va a venir? Entonces la gente al estar en ignorancia no lo entiende. Entonces ahora, antes que se derrame sobre toda carne, porque está derramado sobre muchos hombres y mujeres de Dios, pero va a haber un movimiento sobre toda carne. Te vas a parar en la puerta de un mall y la gente va a caer de rodillas clamando a Dios. Charles Finney es un hombre del siglo pasado que él solo pasaba en el tren y cuando él pasaba por algunas ciudades la gente caía de rodillas en los bares, en los prostíbulos clamando a Dios porque venía el Espíritu Santo y los tocaba, pero un hombre adelantado a su época. Pero en esta época cada hombre, mujer de Dios, donde quiera que estés, va a ser un embajador de Dios, va a ser un representante, va a ser un canal para que el Espíritu Santo se derrame, ¿no? Entonces tenemos que estar bien enterados, conociendo quién es el Espíritu Santo, qué hace en nuestra vida, para qué está morando en nosotros. Nosotros somos templo, la casa de Dios es el lugar donde reposa Dios y Él también es nuestro reposo. O sea que realmente, pues, Pastor Hugo, es importantísimo que la gente sepa quién es el Espíritu Santo, porque Él es el Señor que hace manifiesta el poder de Dios. Pues es el poder del Espíritu Santo. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, pero el poder del Espíritu Santo se está moviéndose con tanta fuerza que está ahorita, como estamos a punto de explotar, a punto de las señales están dadas, la maldad ya se ha manifestado, por todas partes vemos a lo bueno lo hacen malo, lo malo bueno, vemos que todo el mundo ve que la injusticia que hay, que los jueces se venden, que los presidentes se hacen una cosa, escándalos como doble derecha y tantas cosas que vemos, tanta impotencia tiene el pueblo porque está sediento de justicia, de paz, y el único que lo puede traer es Jesús, y va a haber este derramamiento. Y es por eso que quisiéramos entender más y más y más esa persona maravillosa, el Espíritu Santo. Y algo, Pastor Jorge, que quisiera añadir, es aquello que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí es claro Jesús al decir que el Espíritu se pone sobre uno por causa de la unción. O sea, la unción trae el gobierno del Espíritu. Y a partir de ahí Jesús se convirtió en un hombre que llevó las buenas nuevas de salvación, que sanó a los quebrantados de corazón, liberó a los oprimidos por el diablo, sanó a los enfermos, hizo grandes milagros. Y eso que el pastor Jorge ha dicho es una gran verdad.
Yo también creo que no estamos en tiempos finales, estamos en tiempo más bien donde el Espíritu Santo está preparando a un remanente de la iglesia para que pueda recibir la unción, el derramamiento, el gobierno del Espíritu Santo, y comencemos a ver en el mundo manifestaciones que el mundo nunca antes ha visto. Creo que los tiempos finales serán tiempos donde la iglesia resurgirá, la iglesia tomará un rol extremadamente importante aún en los gobiernos. Yo creo que se viene un tiempo glorioso para la iglesia, y ese tiempo lo vamos a vivir, lo vamos a ver, y usted tiene que estar preparado. Hoy quizás aceptaste a Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo engendró a Jesucristo en tu corazón. Eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti, te está influenciando en algunas cosas, pero tú estás resistiendo, estás todavía viviendo a tu manera, no estás dejando que el Espíritu que ha plantado en ti la simiente de vida pueda tener una mayor obra en ti, una mayor participación en tus decisiones. Y yo creo que a partir de que tú le permitas al Espíritu Santo obrar con mayor intensidad en tu vida, tú vas a comenzar a vivir tiempos gloriosos en la presencia de Dios. Yo creo, Héctor, en verdad que lo que se viene es algo glorioso. Estamos prontos a recibir un avivamiento extraordinario, ¿no? Como el tiempo ya se nos acaba, quiero dar un versículo está en Apocalipsis 3:20, que dice textualmente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. El Señor está llamando ahorita a tu corazón. Sí. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Lo que está hablando sobre el Espíritu Santo es, sí, derramamiento, pero el Espíritu Santo no entra si uno no abre la puerta. Puedes ver las señales, y hay un montón, pero realmente quieres, abre la puerta y dile: entra y toma autoridad sobre mí. En el nombre de Jesús. Vamos a pedir a Dios, Espíritu Santo, que se revele a cada uno de nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Estamos en un cuerpo físico, natural, pero cuando tú oras, entras a tu cuerpo espiritual, sobrenatural. Cierra tus ojos ahí donde estás. Piensa en Él. Dile: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, manifiéstate en mi vida. Ven, Jesús. Padre Dios, gracias. Ora conmigo. Señor Jesús, creo en ti con todo mi corazón. Reconozco que soy pecador, que he estado separado de ti, que ignoro tu palabra. Hoy sé que te necesito. Ven a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego todo lo que soy. Quiero conocerte. Revélate a mi Espíritu Santo. Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Tu sangre derramaste en la cruz por mí. Me abriste el camino para llegar al Padre, al trono de gracia. Yo ahora vengo a ese trono de gracia por tu sangre, Jesús. Yo perdono a todo el que me ha hecho daño y reconozco, oh Dios, que tú eres mi Señor. Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Te entrego mi vida, lo que me quede de vida, te lo entrego a ti, Señor. Ahora entro a tu familia por tu gracia y por tu misericordia en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, creo y declaro sanidad a tu cuerpo. Echo fuera la enfermedad y el dolor de ti. Jesús sufrió por todas nuestras dolencias. Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Deja que el Señor entre ahí, esa área donde te está doliendo. Pon tu mano. Ahí donde te está doliendo, ahí donde tienes el tumor, donde tienes el cáncer, ahí donde tienes el coronavirus, ahí en tu pecho, en tus bronquios, en tus pulmones, en tu hígado, en tu corazón. Todo nuestro cuerpo es templo de Dios. Ahí el Señor, el Espíritu de Dios se está moviendo. Por las llagas de Jesucristo ha sido sanado. Dolor y enfermedad, sale de su cuerpo en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, fuera. No te permito que toques a ese Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, quiebro y cancelo toda palabra de maldición dicha en contra tuya. Quiebro y cancelo todo dictamen médico en tu contra. Te bendigo y te sano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús murió y resucitó por todos nosotros. Y ahora somos la familia de Dios. Los esperamos el próximo domingo. Y no se olviden
a mediodía en nuestro programa El Poder de la Fe.